buenas. Buenas, buenas. Bueno, vamos arrancando tranqui. ¿Cómo andan? ¿Cómo la vienen llevando? ¿Cómo viene todo este tiempo? ¿Cambió algo en todo este tiempo? ¿Se sienten distintos? ¿Cómo andan con eso? ¿Cómo viene la conexión? ¿Está lento? ¿Lo sienten bien? Bueno, les cuento cuál es mi idea para hoy. Mi idea es que podamos hablar un poquito más, estuvimos hablando un poco de la ansiedad, estuvimos hablando de la compasión, hablamos un poco de los pensamientos y la idea por ahí es que hoy podamos hablar un poquito más al respecto de las emociones, ¿no? Qué está pasando con las emociones en todo este tiempo, qué está pasando con las emociones, cómo se están desarrollando ahora que estamos mucho tiempo adentro y no pudiendo conectar quizás con las actividades que tenemos normalmente o que están modificadas por esta situación. Entonces la idea es un poquito eso, ¿no? O sea, poder empezar a laburar un poco la parte emocional y ver qué está pasando con eso. Ya que por ahí en los ejercicios anteriores que hicimos, digo, apareció esta parte emocional como por ahí mucha angustia o apareció llanto en alguno de los ejercicios, entonces por ahí estaría bueno ver qué está pasando con todo eso, ¿no? Que le damos muy poca bola normalmente. No todos, obviamente, pero digamos que es como más dejado de lado por ahí lo emocional o nos genera por ahí un poco más de miedo tener cierta conexión o cierta cercanía con las emociones.
las emociones en general, ¿no? No, ninguna en particular. Así que por ahí estaría bueno. Primero que nada, me gustaría saber cómo, hola a todos los que se fueron agregando. Me gustaría saber cómo se están sintiendo, ¿sí? Empecemos como viendo el que me quiera contar, digo, cómo vienen estos días, se modificó algo, van sintiendo alguna emoción más que otra, cómo lo vienen llevando a nivel emocional, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con las emociones? ¿Hay alguno que me quiera contar cómo se está sintiendo? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo están viniendo las emociones? ¿Son emociones fuertes? ¿No? ¿Son llevaderas? Digo, ¿cómo se están relacionando con el mundo emocional? Ok, tristeza. Bien, ok. ¿Sienten que por ahí modificó en algo? Digo, esta noticia de saber que por ahí se va a extender, ¿no? La cuarentena y que vamos a tener que estar más días adentro o más días con este estilo de vida que estamos llevando. ¿Modificó en algo la percepción de las emociones? ¿Modificó en algo cómo venían por ahí sintiéndose? ¿Cambió en algo esta noticia? Miedo, preocupación. Bien, ansiedad, mucha ansiedad. Bien, ok. ¿Y la gente esta conocida que me contás, están mal en cuanto a las emociones? Digo, hay como enrosque mental, están mal en cuanto a las emociones. Ok. O sea, sienten como un cambio por ahí de ánimo, como que un día lo arranco bien, por ahí me levanto bien, intentando pensar positivo o siendo lo más positivo posible, y a lo largo del día por ahí esto se va apagando o aparece alguna emoción más de tristeza o alguna emoción un poquito más pesada. Perfecto. O sea, altibajos que lo notaron, digamos que vienen como más pronunciados que lo que sería en la vida habitual o lo que sería por ahí en este tiempo que vinieron transcurriendo. Digo, se va como acentuando esto de los altibajos. Digo, hay como una sensación de un bajón de base, si podríamos decirlo así, y arriba de eso se van cargando por ahí días un poco mejores o ratos un poco mejores con emociones más positivas y por momentos emociones un poco más bajas o más tristes o más rumiación en cuanto a la ansiedad, más pensamiento. Digo, cuando me refiero a rumiación, para los que no estuvieron las otras veces, me refiero a esto de a un pensamiento masticarlo muchas veces, ¿no? A eso se refiere la rumiación, es lo que hacen las vacas con la comida, ¿no? Con el alimento que lo van pasando de un estómago al otro, lo van masticando y lo siguen masticando, es lo que hacemos normalmente con los pensamientos. eh, y es lo que nos sucede con los pensamientos a nosotros, ¿no? Parece como un pensamiento por ahí más obsesivo, un pensamiento recurrente y seguimos dándole vueltas y vueltas y esto que por ahí yo le digo agregarle condimento que es de algo chiquito o algo que por ahí era manejable, de golpe se vuelve un pensamiento mucho más grande porque le vamos agregando recuerdos, digo, es el laburo que hace la mente, ¿no? Recuerdos, otras situaciones, digo, conectamos mucho, seguramente están conectando mucho con el pasado, digo, con situaciones que antes podían hacer y hoy son distintas, o proyectos que por ahí tenían y a partir de esto quedaron parados, ¿no? O proyectos que ya saben que por ahí no van a poder darse
a largo plazo, porque digo, va a haber que modificar cosas o no se sabe muy bien cómo va a ser el resto de las cosas que no depende de nosotros, ¿no? Y eso va generando también todas emociones mucho más complejas, mucho más fuertes, digo, por momentos es como sostengo la esperanza de que cuando termine esto voy a poder hacerlo, por momentos es bueno, no, porque esto va a haber que modificarlo y por ahí me frustro porque no va a poder ser igual y voy a tener que darle una vuelta de tuerca. Todo esto va generando también una catarata de emociones que por ahí oscilan, ¿no? En esto que sentimos, digo, las emociones tienen un pico normalmente, ¿no? De unos segundos y después esto decae. Pero ¿qué pasa? Digo, empezamos a hablar un poquito de las emociones. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo una emoción, ¿no? Pensemos en la emoción del enojo. ¿Qué pasa cuando estoy muy, muy, muy enojado? Digo, empiezo de a poquito, ¿no? O sea, la mayoría de la gente, digo, hay personas que no, que tienen como, es muy estrepitosa esta subida de la emoción. Pero en el normal del funcionamiento emocional, en la mayoría de las personas, digo, esto va subiendo de a poquito, ¿no? Imagínense como una línea que sube de a poquito y cuando llega bien al punto cúlmine, la emoción tiende a descender. Las emociones no son cosas que se sostengan a lo largo del tiempo en ese pico, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es esto de agregarle cierto condimento, entonces cuando estamos muy enojados nos acordamos, por ejemplo, no sé, nos enojamos con un amigo y en el momento en el que estamos muy enojados nos acordamos de todas las anteriores veces en las que nos dijo tal o cual cosa y esto hace que esa situación se vaya sosteniendo en el tiempo, entonces tenemos un pico y en ese pico se va sosteniendo a lo largo del tiempo a esta altura, digo, en la altura, en el momento intenso de la emoción. Eso es lo que hace que la emoción no baje normalmente, porque si no, aunque nosotros, digo, la mayoría de las personas tengamos miedo de que esa emoción dure a lo largo del tiempo, la emoción tiende a descender, digo, no se sostiene, un enojo no se sostiene no sé, una semana, digo, el enojo se va asimilando, digo, vamos regulando esa emoción y lo vamos cambiando y vamos haciendo otras cosas. Ahora, si en el medio estamos con esta catarata de recuerdos en los que la otra persona me hizo, ¿no? Me hizo, lo digo entre comillas, porque el otro no te hace nada, digo, es uno el que decide engancharse con eso. Pero cuando uno empieza a engancharse desde ese lugar y le vas agregando todo ese condimento y encima te pasa alguna otra situación, cuando estamos enojados o cuando estamos invadidos por alguna emoción, solemos filtrar situaciones que por ahí son normales en el día, las empezamos a analizar como son todas negativas, ¿no? Por ejemplo, entonces digo, aparece una situación normal, no sé, perdiste el colectivo, digo, salgamos de esta situación por ahí normal, anormal, perdón, digo, de cuarentena. Perdiste el colectivo, llegaste tarde a un lugar, ibas a algún lugar y cerró, digo, empiezan a pasar cosas que filtramos solo eso del día cuando en el día pasan 1800 cosas, buenas y neutras, digo, porque no todas, ese también es un laburo que hacemos nosotros, de a todo ponerles una cuota de esto es bueno, esto es malo. Digo, pero eso es una selección que hacemos nosotros. Hay un montón de cosas que son neutras o que no llegan a ese grado de esto es perfecto y esto es una porquería, ¿no? O sea, solemos pararnos en esos polos en el cual las cosas se vuelven muy intensas porque es un punto en el que no, es difícil salir de ahí, ¿no? Entonces es difícil llegar a ese ideal de perfección y es raro que todo sea una porquería, digo. Entonces le vamos dando esta categoría, digo, y toda esta alimentación, más los recuerdos que por ahí tenemos de otras situaciones en las que nos vamos sintiendo mal, digo, hace que esa emoción perdure por más tiempo cuando normalmente dura unos segundos. Estamos hablando de algo distinto a lo que sería obviamente un trastorno en el cual una emoción está completamente anclada por mucho tiempo, ¿no? Cuando ya se convierte en un estado de ánimo, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa, digo, obviamente estamos hablando de parámetros normales, de situaciones normales, y me refiero a esto de, bueno, emociones o situaciones que podemos tener con diferentes personas todos los días, ¿no? Que es distinto por ahí a una situación más compleja cuando esto ya está instalado dentro de un trastorno con otras emociones, digo, y otras cuestiones. Entonces, digo, las emociones, hay muchas emociones básicas, ¿y a qué nos referimos con básicas? Son esas emociones que si estamos nosotros acá
y nos juntamos con alguien de África o de cualquier otro lugar del mundo, la otra persona, digo, podría interpretar, por ejemplo, si yo estoy asustado por los gestos de mi cara, podría interpretar si estoy enojado o si tengo ira, digo, si es como mucho más profunda la emoción, o podría interpretar si estoy contento. Quizás no nos entendamos al respecto de qué pasó para que yo tenga esa emoción o para que esa persona tenga esa emoción, pero nos miramos las caras y por los gestos, que es una de las formas en la que la emoción se manifiesta, digo, ¿no? Todo este lenguaje no verbal también tiene que ver con la postura que tomamos, un montón de cosas, pero los gestos en la cara acompañan a la emoción, digo, y a veces aparecen ante los gestos que nosotros nos demos cuenta de que estamos con una emoción, por ejemplo, digo, a veces tenemos el ceño fruncido previamente porque la situación nos molestó previamente a que algo te diga, bueno, pará, estás enojado por esto. Entonces, digo, lo gestual, primero que nada, es el que va a dar como el puntapié para decir, estás enojado, digo, ¿no? Y ahí el otro lo va a poder entender, más allá de que por ahí no sepa qué me pasó. Digo, hay un montón de situaciones, lo deben vivir, digo, se dan muchas confusiones desde este lugar. Lo podemos vivir desde este lugar en el cual por ahí nos enojamos con alguien, ¿no? Y el otro no termina de interpretar qué pasó porque es algo que no es que lo hizo adrede, pero algo a nosotros nos molestó o, no sé, nos ofendió. Bien, por otro lado, digo, las emociones se suelen clasificar en emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son aquellas que están como más relacionadas con el interior, ¿no? Emociones como más profundas, como podría ser la tristeza, por ejemplo. Y emociones secundarias, en este caso sería el enojo. El enojo muchas veces oculta, se le llama secundaria porque oculta otra emoción adentro. Digo, por ahí estoy enojado, pero me enojé porque en realidad estoy frustrado. Me enojé porque estoy triste y no me gusta estar triste. Las emociones primarias son estas que son mucho, me conectan como con algo mucho más sensible, con algo que tengo que modificar más acerca de mi persona, ¿no? Algo que me está pasando en mi fibra más íntima, como podría ser que una situación me ponga muy triste. Digo, por ahí esa situación que me pone muy triste es que no puedo avanzar en la vida, es que no puedo lograr mis objetivos, es que no puedo modificar o cambiar cosas, digo, y eso hace que me sienta muy triste, pero en vez de conectar con la tristeza, eso lo envuelve una emoción secundaria y, por ejemplo, ahora siento enojo. Entonces, cada vez que alguien me pregunte por el proyecto que tenía, me voy a enojar, ¿no? Y voy a buscar ya te dije que no me preguntes por esto, ya te dije que no quiero saber nada, ya lo voy a hacer, digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enojo, al ser una emoción secundaria, a ver, a diferencia de la tristeza, por ejemplo, es una emoción mucho más agradable en el sentido de que nos activa, ¿no? El enojo es súper activante. Digo, el enojo te prepara como para hacer algo, como para pelearte con un otro. Entonces, desde este lugar es más agradable sentirlo que por ahí la tristeza, que nos mete mucho más para adentro, que tiene otras manifestaciones, otros síntomas, me refiero a, no serían síntomas, sino otras expresiones, ¿no? de esa emoción, como podría ser llanto, angustia. El enojo es como te deja preparado para algo que pareciera ser mucho más interesante. Y siempre es más fácil, ¿no? O sea, engancharse con el otro o culpar al otro de lo que estoy sintiendo que conectarme con que en realidad estoy sumamente frustrado porque no puedo salir de un lugar de una zona de confort, de un lugar de comodidad, y entonces es más fácil enojarme que entristecerme. Digo, no a todo el mundo le resulta igual, no todo el mundo se siente bien en el lugar del enojo, no es que todos buscamos ese lugar para no ponernos tristes. Hay otras personas que pueden atravesar la tristeza tranquilamente y no tienen por qué enojarse o no conectan por ahí con ir hacia afuera o el enojarse con el otro. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Vamos bien con la explicación de las emociones? Ahí tenemos una pregunta. ¿Cómo reinterpretar las cosas para sentir mejor las emociones durante este periodo de aislamiento? Está buena la pregunta. Yo no buscaría, no iría por el lado de reinterpretar las cosas. Las cosas son como son. En este sentido está bueno la parte del realismo, ¿no? De decir, bueno, las cosas están sucediendo
esta situación me tiene en un lugar aislado, me tiene en un lugar en el cual no puedo hacer lo que quiero, no puedo ver a las personas que quisiera, digo, no está bueno tampoco reinterpretar las cosas, o sea, porque sonaría a, bueno, hagamos de cuenta que, ¿no? Hagamos de cuenta que esto está buenísimo, no sé, hagamos de cuenta que no la estoy pasando tan mal. No. En este sentido, lo mejor siempre es conectar con eso y ver qué es lo que me está pasando. Digo, bueno, me estoy sintiendo triste, tengo todo el derecho a sentirme triste porque es una situación en la que es lógico que me sienta triste. Entonces, digo, está bueno también poder darse cuenta de lo que estoy sintiendo, estar un poco más consciente y dejar que la emoción aparezca, digo, ¿no? Porque si no estamos haciendo este laburito que les decía yo de, bueno, le agrego condimento o hago algo, ¿no? La otra cosa que solemos hacer con las emociones es tratar de evitarlas. Entonces, digo, está bueno, listo, me siento triste y no es la emoción por ahí más agradable que me gustaría sentir, pero necesito atravesar eso, porque si no solamente, digo, a largo plazo esa tristeza va a seguir estando, entonces no es que logro hacer algo con eso si hago de cuenta que no estoy triste. Bueno, ahora me siento triste, entonces me voy a poner a hacer tal cosa, así no me siento tan triste. Y no funciona siempre, por ahí a corto plazo lográs que un rato no estés tan triste, pero la realidad sigue siendo la misma, entonces, digo, lo único que hacemos es prolongar a largo plazo esta situación, digo, también dense ese permiso, ¿no? Porque hay mucha cuestión de esto de, bueno, ¿qué hacer? Digo, siempre, yo de hecho en la página también lo lancé como propuestas para sobrellevar, ¿no? La cuarentena, pero dense ese lugar de si un día no tienen ganas de hacer nada y de no ser para nada productivos, de no serlo. Porque cuando uno no está haciendo normalmente las cosas también a las que suele dedicarse, digo, no sé, si estás estudiando algo, si trabajás afuera de tu casa, o si trabajás adentro de tu casa pero dependés de alguien que te traiga X insumo, digo, o que vayas a buscar ciertos insumos, o que hagas otra cosa. Y además estás atravesado por un montón de pensamientos ansiosos hoy en día, o de los que son el resultado de este encierro, de las emociones que te generan. Dense el permiso de no ser productivo. Sí, la verdad que hoy no hice nada, listo. O sea, asumir ese lugar en el cual me puedo quedar ahí, me quedo tranquilo, digo, no van a tener que entregar a la salida de, ¿no? O sea, se termina la cuarentena y tienen una ficha en donde ustedes completan cuántas actividades hicieron y entonces se sienten más o menos productivos que el resto porque hicieron tal o cual cosa. Digo, dense ese lugar a que si tienen un día de mierda, si tienen un día triste, si tienen un día que los enoja mucho, digo, hay un montón de ejercicios que también hemos visto, esto de aprender a poder estar un poco más consciente, hacer algunos ejercicios de meditación o de empezar a escuchar qué me está pasando, que pueden ayudar a aliviar tanto la tristeza como el enojo, digo, pero hay un enojo también que tiene que ver quizás con algo cierto, digo, no, que te va a hacer bien el enojo, no te va a hacer bien sostenerlo, pero tampoco negarlo, digo, esto de busquemos modificar las emociones para sentirnos mejor durante la cuarentena, no, o sea, si la emoción es de enojo, harás las cosas con enojo, digo, ¿no? O sea, la cuestión no es eh, desactivarse completamente o estancarse completamente. Bueno, harás las cosas diarias con enojo, digo, tendrás un día en el cual cenés con enojo, almorcés con enojo, mires la tele con enojo y todo lo que hagas sea con enojo. Y está bien, porque digo, es como funcionan las emociones, digo, y es poder darles ese lugar también a que por ahí me siento mal y me quedo ahí. Porque sola, si yo escapo, digo, o sea, es lo que hacemos normalmente, ¿eh? O sea, imaginemos esta situación por fuera. Normalmente, digo, a veces nos damos el permiso de tener un día malo, digo, ¿no? Pero por ahí piensen en que tenemos que ir a laburar, tenemos que ver a otra gente, tenemos que ponerle onda por algo, digo, tenemos que estar bien para el resto de la familia. Y entonces eso hace que muchas veces evitemos esto y directamente, no sé, vayamos a comprar algo, pongamos mucha sonrisa y hagamos chistes cuando por ahí no tenemos ni la más mínima intención de hacer chistes, o algún día comamos de más o tomemos de más o vayamos a algún lugar que nos permita evitar esto, no sé, los que salen vayan a algún lado, no sé, hagan cosas que impidan estar en contacto con la emoción. Hay un montón de cosas que nos impiden estar en contacto con la emoción y solemos evitarla de esta forma, con lo cual, digo, me parece que no es la mejor opción esto de hacerte cuenta que no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo.
porque en el fondo lo único que también voy a generar es más confusión, digo, ¿no? Me va a generar más confusión esto de intentar sentir otra cosa de lo que siento. ¿Por qué tendría que sentir otra cosa de lo que siento? Estoy sintiendo esto. Y tranquilícense de que esto no va a ser eterno. Y no digo la situación de cuarentena, que tampoco va a ser eterna. Digo, dense la posibilidad de sentir que hoy estoy experimentando esta emoción. Bueno, mañana veré, quizás mañana me levanto de otra forma, ¿no? O sea, esto que yo les decía, no dejen de hacer por ahí lo que tenían planeado para el día, háganlo con enojo y si no sale no lo hagan y ya está. Digo, quédense con este día para gestionar el enojo, día para gestionar la tristeza, día para... Por ahí hay días que están mucho más arriba y están mucho más felices, o dense la posibilidad de tener estos días de, como decíamos, ¿no? De inestabilidad emocional o de emocionalidad cambiante. Esto no va a ser eterno, ¿no? O sea, no van a tener toda esa inestabilidad todo el tiempo. Y si la inestabilidad se instala, bueno, estaremos hablando de otra cuestión y de tener que revisar por ahí qué es lo que está pasando, porque no debería ser así todo el tiempo, ¿no? Pero hoy la situación es otra, hoy la situación es algo, una experiencia no vivida y eso hace que sintamos un montón de emociones que por ahí en otro momento no las sentíamos y eso también está bueno poder conectar con eso, ¿no? Me parece que está bueno darse la posibilidad. ¿Cómo lo ven? Yo sé que no suele gustar esto de, bueno, estoy triste, me quedo triste y me conecto con esto, pero es lo que mejor funciona. O sea, científicamente es lo que mejor funciona, es lo que más está avalado a hacer y es lo que hace que también, como la otra vez veíamos en el ejercicio de atención plena con la ansiedad, digo, esto de poder observar la emoción, poder quedarme con esa emoción y ver que no me va a producir ningún peligro. Digo, estar un día triste, conectar con eso. ¿Cómo lo vienen viendo? ¿Cómo les suena esto? ¿Suena muy raro? No, no es fácil, no, claro. No. No es fácil porque lo que solemos hacer es salir corriendo, pero lo que pasa también cuando uno viene acumulando muchas, pero muchas emociones durante mucho tiempo es que eso genera síntomas después en el cuerpo, ¿no? Digo, yo me puedo hacer el tonto un montón de tiempo haciendo de cuenta que no siento lo que siento y cada vez que aparece alguna emoción yéndome a hacer algo distinto o cambiando la situación o haciendo algo agradable que me gusta. Pero la emoción se va acumulando y cuando no me quiero hacer cargo eso va a explotar en algún síntoma corporal. Entonces no estamos libres en algún punto, ¿no? No somos libres de hacer de cuenta de que esto no pasa. Entonces también está bueno saber que nos estamos cuidando física, mental y emocionalmente si nos hacemos cargo de nuestras emociones también. ¿Probaron alguna vez de hacer esto de sentir la emoción o quedarse con alguna emoción? ¿Intentaron en algún momento ver qué pasaba? Si en vez de hacer X cosa que suelo hacer, me permito tener un día triste o un rato triste, digo, pero también es eso, a veces es un rato, me quedo ahí con la emoción y después esto se va sobrellevando, digo, no es que va a ser todo el día triste, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Probaron alguna vez de hacer algo así? ¿Y cómo resultó a los que probaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo les resultó esto de quedarse con la emoción?
Sí, hay muchos que usan así métodos de, ¿no? Es la típica situación en la que dicen si estás triste, ¿no? Pones como estos temas mucho más tristes, digo, y conectate bien con eso y después va a aflojar. Y sí, hay personas a las que le funciona, digo, con la música conectar por ahí un tiempo, digo, si están mal y ver, a ver qué pasa con eso. Está bueno. Sí, es una sensación de descarga, ¿no? Esto de poder. Perfecto. O sea que funciona, digo, es difícil, pero cuando lo logro hacer funciona. Piensen que también tiene mucho que ver con esto de poder estar un poquito más conscientes, ¿no? O sea, solo si estoy un poco más consciente puedo darme cuenta de qué estoy haciendo con esa emoción. Si tengo como súper instalado este mecanismo de, bueno, cada vez que me siento mal, pongo el ejemplo de me voy de compras porque es como bastante común, ¿no? Esto de estoy aburrido, vamos a comprar algo, estoy haciendo tal cosa, vamos a comprar algo. Bueno, ¿no? Entonces digo, desde este lugar, piensen que si siempre tienden a hacer eso, es difícil darse cuenta de que en realidad por ahí no es que me daban muchas ganas de ir a comprar, sino que estaba triste y en realidad preferí salir a hacer esto porque no quería conectarme con esa emoción más compleja. Como método de distracción, como les decía, a corto plazo, muchas veces sirve, no es que no pueden, o sea, si no, no tendría sentido nada, ¿no? Es como, bueno, estoy aburrido, no podría mirar una película porque entonces no estoy sosteniendo mi emoción, no, digo, no es masoquismo la cuestión tampoco desde ese lugar, pero esto a largo plazo eh, lo que hace es que no me acostumbre a laburar con a esa emoción. Y por ahí la emoción después, si yo laburo con ella, empieza como a ir desapareciendo o empieza a aparecer cada vez menos o empiezo como a entender muy bien lo que me está pasando interiormente. Entonces por ahí también los ejercicios estos que veíamos de atención plena, en el cual me puedo conectar con lo que estoy sintiendo adentro, con lo que estoy pensando, me permiten estar más consciente. Entonces la próxima vez que vaya a hacer X cosa, digo, puedo preguntarme si realmente tengo ganas de ir a hacer X cosa o estoy tratando de tapar otra situación. Porque es eso, ¿no? Es como la sensación de le pongo una curita a algo que está súper infectado, digo, y eso en realidad no va a solucionar el problema, sino que a la larga eso lo va a agravar, digo, porque algo que podría solucionarlo más simple o que podría generar menos cantidad de síntomas y menos complejidad, de golpe termina en algo mucho más fuerte, digo, y parece, bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Pero digo, hay muchas enfermedades autoinmunes que se generan por esto, ¿no? Piensen que las cosas autoinmunes son aquellas que yo, a ver, que se me generan a mí por la conducta que vengo teniendo, digo, no hay una explicación exacta de, viene por esto, ¿no? Digo, es un conjunto de factores, pero tiene que ver con cómo me tomo la vida, cómo me relaciono con mis emociones, qué pensamientos estoy teniendo, digo, la enfermedad en sí tiene mucho que ver también con todo esto, digo, y algo que sea autoinmune, que significa que no lo traigo de manera hereditaria ni genética, sino que se me desarrolló a mí, por ahí en nadie en mi familia aparece, digo, y por ahí tengo una alimentación que está bien o no, digo, no me estoy cuidando en un montón de aspectos, digo, tiene que ver con algo, con un plus de algo que yo estoy haciendo, ¿no? Digo, algo de cómo me estoy involucrando con la vida en general, con los hábitos que estoy teniendo. Entonces digo, es muy importante, digo, lo emocional desde este lugar, así como lo psicológico también, ¿no? Cuando yo hablo, digo, hablo de lo emocional para sacarlo por ahí todo el tiempo de la mente, la mente, la mente, que es lo que solemos mirar más que el resto de las emociones, pero las emociones tienen una carga muy fuerte y esto puede generar después un montón de síntomas o puede generar enfermedades. Entonces es importante, digo, ¿no? El poder estar un poquito más consciente. Y estos momentos en los que por ahí, bueno, por ahí si son muchos en un mismo lugar, todos encerrados, no creo que tengan esta posibilidad de poder meterse un poquito para adentro, pero hasta podrían hacerlo, cierran la puerta del baño y se quedan ahí adentro un rato y tratan de meterse un poquito para adentro, dentro de lo posible, se ponen unos auriculares, se ponen una música tranqui y empiezan a pensar un poco qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Estos ejercicios que hacíamos la otra vez, hoy no vamos a hacer una práctica, pero sí les digo, desde este mismo lugar es más o menos lo mismo, ¿no? Empezar a recorrer el cuerpo, ver qué está pasando con, ¿no? Siempre conectándome con la respiración
y empezar a ver si, ¿no? Si se notan que tienen alguna emoción un poco más fuerte o por ahí estas emociones que ustedes ya venían sintiendo, digo, poder tratar de localizar en qué parte del cuerpo está, digo, dónde lo estoy sintiendo o dónde estoy sintiendo esa tensión que esta emoción me está generando, digo, ¿no? ¿Dónde me siento tenso? ¿Cómo es esa emoción? ¿De qué color es la emoción? ¿No? Sí, claro, sí, Lore. A veces es difícil mostrarse enojado o triste en familia, ¿no? Que el otro pueda ver que sí, es difícil, pero también está bueno a veces, digo, no necesariamente la emoción tiene que tener la expresión emocional todo el tiempo. Entonces, digo, imaginémonos que estamos tristes, ¿no? Y por ahí vos estás triste y tu cara dice que vos estás triste. Digo, por ahí sea más fácil poder comunicarle a los otros. Y mira, la verdad es que hoy, no sé, no tengo un día muy bueno, estoy triste. Y sea solamente eso, digo, ¿no? O el enojo. O sea, mira, la verdad que hoy tengo un día, estoy enojado. Y por ahí desde ese lugar también es mucho más asertivo, digo, ¿no? Poder que el otro entienda qué es lo que me está pasando y no necesariamente tengo que enojarme con el otro, putearlo o agarrármela por algo que el otro capaz que no tuvo que ver. O sí, digo, porque por ahí hizo algo y yo me enojé por lo que hizo. Elegí enojarme por lo que hizo. Siempre separemos esto de la emoción, no es el otro me hace, digo, el otro hace, yo elijo enojarme por lo que el otro hace. El otro no me hace enojar. Yo elijo enojarme por lo que el otro hace. Y desde este lugar por ahí es eso, ¿no? Como les decía, por ahí comunicarle al otro, y bueno, la verdad es que no estoy tan arriba hoy, no tengo tantas ganas o no me siento muy bien, digo, si por ahí no quieren especificar qué. Y no por eso tengo que, por ahí tengo menos interacción con los otros o a través de esto le puedo decir, mira, la verdad es que me voy a quedar un poco más en la habitación o no tengo muchas ganas, hoy no tengo ganas de cocinar para todos, hoy no tengo ganas de hacer tal cosa. Y tenga que ver con esto, con poder quedarme un poquito más para adentro sin la necesidad de que la emoción se exprese, digo, y le muestre al otro el enojo o la alegría, o bueno, la alegría sí estaría bueno, el enojo o la tristeza o la angustia o la ansiedad, digo, ¿no? Entonces es, bueno, poder transmitirle al otro también qué me está pasando, porque como esto que decíamos, ¿no? Más allá de la expresión gestual o que por ahí son personas que nos conocen de hace mucho tiempo y saben cuando nos está pasando algo, digo, por ahí no pueden decodificar exactamente qué te está pasando, entonces está bueno poder decirle, y la verdad es que hoy, digo, no, preferiría estar más tranqui. ¿Cómo lo vienen viendo? ¿Se les está dificultando esto de lo emocional estando encerrados, estando en esta situación? Bueno, la idea hoy era poder hablar un poco al respecto de todo este mundo emocional que tenemos y que por ahí aflora un montón en el encierro. Recomendarles como siempre que los que se copen y quieran hacer algunas prácticas de meditación está buenísimo. Por otro lado, les cuento que voy a estar sacando un taller, supongo que el miércoles ya va a estar listo, con videos y ejercicios para sobrellevar estos momentos de encierro, que podamos entender por ahí qué provoca el encierro en nosotros, digo, cómo es, qué cosas podemos hacer. No solamente desde la acción, ¿no? Como esto que decíamos, bueno, pongámonos tareas para hacer un montón de cosas, sino como qué cosas podemos hacer con esto, con la mente, con las emociones, cómo podemos hacer para no sentir que nos estamos estancando. Eh, Digo, desde este lugar está bueno también poder
estar más conectado con nosotros y entendernos, ¿no? Me parece que es una buenísima oportunidad como para poder entendernos un poquito más o entender qué conductas tenemos cuando estamos por fuera o que no las podemos hacer. Sí, con ataques de pánico esta situación se complica muchísimo. Sí, pero está bueno esto que por ahí planteaba yo de poder permitirse, ¿no? Esos momentos malos y poder permitirse el sentirse mal y no intentar estar bien para el resto o no intentar hacer algo como para modificar eso que me está pasando. Digo, poder conectar un poco más con esto de, bueno, hoy tengo ansiedad y la voy a tener que aprender a sentir en algún punto, ¿no? Digo, más allá de todo el miedo, obviamente, que esto provoca, que es muchísimo, digo, poder empezar a estar un poquito más consciente de, como veíamos la otra vez, digo, dónde se está localizando, qué me hace sentir, digo, qué es lo que me está generando ansiedad, digo, más allá de la situación de encierro en sí, ¿no? Porque, digo, la mente está completamente liberada, más allá de que liberada para imaginar, liberada para conectar con otras cosas, más allá de que estemos encerrados. Entonces está bueno empezar a conectar con la sensación de la ansiedad y de lo que me está provocando, ¿no? Esto de aprender a estar con la emoción, más allá de lo difícil que pueda llegar a ser o del miedo, ¿no? que provoca. Bueno, la idea sería que la próxima sea el jueves, les voy a estar avisando. Y me gustaría hablar por ahí más de lo que sería en cuanto a lo mental, la flexibilidad y la rigidez mental, que muchas veces juega también para estas situaciones en las que nos vemos en una situación obligatoria de quedarnos adentro y nos chocamos con esta realidad o intentamos luchar con esto de, bueno, no quiero quedarme acá, o voy a salir cuantas veces sea, digo, lo que nos genera la situación de algo que nos exigen desde afuera y si no tenemos la flexibilidad suficiente vamos a chocar todo el tiempo contra eso, ¿no? Entonces, digo, por ahí esta idea de sí enfocarnos un poco más en lo mental, no tanto en lo emocional para la próxima y que podamos charlar un poco acerca de esto, de cómo podemos flexibilizar, ¿no? O sea, nuestras cogniciones, nuestros pensamientos, digo, aquello que a veces está súper instalado y súper cerrado. Y bueno, igual tienen un montón de info en la página si quieren seguir chusmeando, videitos también en la página de Facebook. Hablamos mucho acerca de la ansiedad también y el mundo emocional también. Suelo subir un montón de información y de videos, así que ahí tienen para chusmear un montón. Si están aburridos o si tienen ganas de entender un poco más de qué es lo que les está pasando. Y bueno, nada, nos estaríamos encontrando entonces el jueves, después les aviso bien, igualmente a la misma hora de hoy, pero después lo vemos bien. ¿Alguno quiere decirme algo más? ¿Quiere preguntarme algo? ¿Estamos bien? A ustedes, gracias a ustedes por estar del otro lado y por coparse. Lo mismo que les digo siempre, si hay algún tema, la info de los talleres, sí, obvio, te lo paso por mensaje directo, ahora te lo paso. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no sé, me olvidé. No, si quieren sugerirme, algún tema de que les gustaría tratar o algo, me escriben, ¿sí? Y me avisan si quieren hablar de algo en particular o hay algo que les está pasando o les gustaría ampliar algún tema, ya sea para ahora o para el resto de vida de la página. Así que bueno, les mando un beso a todos y cuídense. Chau, chau.